Entonces, Roberto Mengual es presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo, presidente de la cadena Amerian Hoteles, licenciado en Administración de Empresas, y además fue vocal titular de la Cámara de Turismo de la provincia de Córdoba. Roberto, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, está difícil el tema del turismo hacia el exterior. Estamos dando todos los problemas que hay, el cepo al dólar, el dólar caro. Hay una situación que hace que los argentinos les cueste salir del país. Pero paradójicamente estamos baratos para el exterior. ¿Ha crecido un poco el turismo extranjero en Argentina? Sí, digamos, estamos baratos dependiendo del tipo de cambio que se considere. De hecho, uno de los grandes inconvenientes es que muchos de los turistas extranjeros ya están familiarizados con el tipo de cambio alternativo y por ende van a buscar cambiar en ese lugar y pagar en efectivo los establecimientos hoteleros, los servicios gastronómicos y muchos otros servicios que contratan en Argentina, por lo cual, y un poco hablando de la balanza turística, ¿no? Ingresa de una manera no oficial y por ende no se computan las divisas muchas veces que se están gastando en el país del mercado internacional. Pero, A pero nivel de también es recupero, cierto, perdón Roberto, un turista, podrá ser español, brasilero, estadounidense, llega a la Argentina. ¿Cómo va a ir a cambiar el dólar al banco a 130 pesos cuando se mete una cuenta y se lo pagan 300? Digamos, es ilógico, tontos no son. Hacen eso no, porque es no. lo que le conviene, obvio. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, de todas formas, a nivel global, nosotros estamos cercanos al promedio mundial de recupero, que está cerca del 50%. Por supuesto que dentro de eso, a nivel mundial, hay disparidad, donde hay destinos que han crecido más del 100%, o se han recuperado, perdón, más del 100%, y otros que están recién iniciando su proceso de recupero del mercado internacional por la demora en la apertura de fronteras, ¿no? ¿Cuáles son las ciudades del país que más recupero han tenido y cuáles son los destinos a los que les está costando más llegar a niveles prepandemia? Bueno, los que mejor recupero han tenido han sido Bariloche, Tierra del Fuego, Mendoza, Jujuy, la costa en su temporada de verano han sido muy buenas, Iguazú, que justo ahí veo, también ha tenido, está más intermedio en su recupero, junto con por ahí Córdoba y otras plazas. Y después están los que están un poco más atrasados, que dependen tal vez del turismo corporativo, el turismo de reuniones y el turismo internacional, como puede llegar a ser bueno, destinos como Rafaela, Rosario, Capital Federal mismo, por supuesto, bueno, que dependen tal vez más de estos otros segmentos que están en vías de recupero todavía. Roberto, cuando te dicen, no, ahora vamos a tener mucho más turismo extranjero en la Argentina. Ahora, es cierto también que tenemos el 50% menos de vuelos de lo que teníamos de opciones para volar que en el 2019. Y ante la imposibilidad de viajar, de argentinos que viajen al extranjero, te doy un ejemplo, antes viajaban cada 100 personas que iban a Brasil, ahora van a viajar 30. ¿Por qué? Porque no se pueden financiar el viaje, porque el dólar está caro. Entonces no demandan pasajes y las líneas aéreas cancelan vuelos para ahí, porque no tienen demanda de Argentina hacia Brasil. Y esos vuelos tampoco vuelven. Quiero decir con esto que el tema de que el ingreso del turismo extranjero es una cadena. Necesitamos que también turistas argentinos salgan para que vuelvan. Sí, hay varios aspectos sobre eso. O sea, por un lado estamos retrasados en la conectividad. A nivel nacional estamos alcanzando casi el 75% más o menos de la conectividad prepandemia. A nivel internacional está un poco más abajo, cerca del 60%. Eh, y bueno, y por otro lado hay dos factores más. Uno, las tarifas de los aéreos, que bueno, que con algunos aspectos como las tarifas mínimas, las bandas tarifarias mínimas, han elevado su valor, digamos, respecto a la inflación. Y bueno, y por supuesto también la falta de oferta también hace que suban los precios ante las demandas. Y bueno, el tercer aspecto es la programación de los vuelos. La autorización de los vuelos sigue siendo a muy corto plazo y para las programaciones, por lo cual hay mucha incertidumbre respecto a los vuelos en los próximos 3 o 6 meses que van a estar autorizados, digamos. Con respecto al tránsito y a los idas y vueltas, bueno, digamos, depende mucho de los destinos. Yo pongo ejemplos, Aerolíneas Argentinas vuela a Cuba, vuela a Cancún, vuela a Playa del Carmen, vuela a Punta Cana. Son destinos que van y vienen con argentinos.
no estamos llenos de cubanos en Argentina que vienen a turistas, a hacer turismo. Lo mismo que digo, el vuelo Capital Bariloche, para ponerlo en algo más local. Nosotros, Capital Federal no está lleno de barilochenses, sino que más bien son mismas personas de Capital Federal que llenan las idas y las vueltas. Digo, obviamente que para eso hay que generar un nivel de tracción y de demanda del destino muy alta, y incentivos, digamos, para que se genere el flujo tal que traccione la ida y la vuelta del destino emergente, emisivo, digamos. No sé si me explico. Roberto, considerando que estamos arrancando las vacaciones de invierno ya, ¿cómo están los precios de los distintos destinos para los argentinos que se quieren ir de vacaciones de invierno dentro de la Argentina y la demanda de plazas? ¿Cómo está la ocupación de los principales centros turísticos? Bueno, de los principales centros turísticos está muy bien, están por arriba del 87%, plazas como Bariloche, como Tierra del Fuego, bueno, Las Leñas, Mendoza, y Capital Federal inclusive, que venía un poco más atrasado en su recupero, también está rondando por arriba del 75%, lo cual es muy positivo. Las sierras de Córdoba también tienen muy buen porcentaje de ocupación. Y bueno, y con respecto a la tarifa, es un poco dispar también la actualización de la misma. A nivel histórico, todavía las tarifas hoteleras están un poco atrasadas con respecto a la inflación, pero bueno, la realidad es que eso también tiene mucho que ver con el factor que durante el 2020, al estar cerrados, no hubo ninguna actualización versus la inflación, y en el 2021, al tener muy baja demanda, la tarifa se mantuvo bastante frenada, y bueno, y recién ahora está empezando a tratar de Pero actualizarse no hay un para... aprovechamiento, digo, lo digo esto, seguramente vas a decir que no, porque sos del sector, pero no hay un aprovechamiento también de la coyuntura ante la imposibilidad de sectores que tienen recursos para vacacionar, de no poder ir a Uruguay, a Brasil, a Europa, a Miami, y se quedan en la Argentina. ¿No subieron los precios un poquito además también de las plazas turísticas locales? Mira, más o menos para tener referencia, el mercado internacional representaba cerca del 50% del gasto turístico en Argentina y Sí. el 30% de los pasajeros. Para suplir ese gasto y esa demanda hace falta bastante más reactivación del mercado argentino. Más o menos para que tengamos una idea, el mercado argentino se recuperó un 110% de los niveles prepandemia, pero no llega a compensar la ausencia del mercado internacional. Entonces, a nivel macroeconómico, la demanda todavía no alcanza a suplir el mismo nivel de oferta de la prepandemia, por lo cual los precios técnicamente todavía están atrasados. Por supuesto que depende O sea, mucho de la los precios demanda, están ¿no? Por lo atrasados, cual, pero, por ejemplo, te digo lo que pasó el verano pasado, ¿no? Cuando el gobierno anuncia el previaje, que fue un programa que todo el mundo dice que funcionó bien, yo hice un seguimiento de los precios de algunos lugares de la costa atlántica de Buenos Aires y la verdad que a partir que empezó el previaje se estallaron. Estaba muy por encima de lo que estaban pidiendo. Como había una devolución, una posibilidad de gastar más, entonces te entusiasmaba la idea de ir a Cariló, a Pinamar, te mataban con los precios. Digo, este verano se sintió, hubo lugares que hubo precios exorbitantes en la costa atlántica. sí, y es probable que así sea por un factor que, bueno, yo por ahí estoy hablando a nivel general en Argentina. Hay destinos específicos que, en el caso puntual de la costa, mucha gente que tal vez en otras ocasiones hubiera vacacionado en el extranjero, lo reemplazó por vacacionar en la costa Claro. argentina, por lo cual ese destino específico, que además tiene una oferta dentro de lo que es Argentina relativamente baja en cantidad de plazas, por lo cual obviamente baja cantidad de plazas proporcionales y una demanda superada ampliamente con la histórica, hicieron un corrimiento de precios que tal vez pueda haber sido mayor a la media seguro, digamos. Pero han sido casos extremadamente puntuales. Yo por ahí, nosotros sobre todo desde el Observatorio Turístico de la institución de la Asociación de Hoteles de Turismo, seguimos el nivel general, digamos, de precios de la hotelería, y a nivel general todavía falta una actualización, bueno, para compensar el tiempo cerrado y el tiempo de muy escasa demanda que fue todo el año pasado a nivel general, ¿no? Esta suba de los dólares financieros y la suba del dólar paralelo, ¿afectan a la industria del turismo negativamente? Sí. Bueno, sí, en general sí, por un tema de que sube los precios de los aéreos.
al subir los precios de los aéreos, sube la conectividad y pasajero que no es transportado, sobre todo en este país que es tan extenso, es muy difícil que después utilice el resto de los servicios como la hotelería, la gastronomía, los comercios. Pero bueno, después a nivel social se puede analizar distintos aspectos, como puede ser que influye más sobre el emisivo, por lo cual debería ayudar a mantener a los argentinos en Argentina, pero la realidad es que eso es muy subjetivo, porque también muchas veces el argentino puede esperar más tiempo para viajar al extranjero y hacer salidas más esporádicas. La realidad es que también es cierto que para aún el mercado emisivo hay muchas agencias de viaje que trabajan en Argentina y que, bueno, que ven en riesgo ese puesto de trabajo al limitar el mercado emisivo argentino, ¿no? Roberto, quería preguntarte desde la pandemia hasta el día de hoy, si tienen registro de cuántos hoteles o establecimientos hoteleros han cerrado las puertas, porque no meto en esta discusión a las grandes cadenas que tienen espalda financiera, pero pienso en las pymes hoteleras que durante la pandemia no han podido trabajar y que también en la pospandemia tienen muchos costos operativos, ¿no? Servicios, personal, impuestos. Sadaic, si tienen televisiones, que pagar el derecho de autor por tener la televisión ahí. ¿Cuántos establecimientos han cerrado las puertas de 2020 a la fecha? En total, en establecimientos hoteleros, para hoteleros y todo tipo de alojamiento, que estamos hablando de que son 18.000 registrados, quedaron un poquito menos de 16.000, por lo cual se habían perdido en algún momento cerca de 2.000 establecimientos, nuevamente, de todo tipo de alojamiento turístico. De todas formas, hay gran parte, eso está basado en sociedades hoteleras que dejaron de estar registradas en la AFIP, es un dato de AFIP. Por supuesto que lo que ha sucedido a veces es que ahora que se está empezando a reactivar, justamente como vos decís, algún otro operador que tenga espalda financiera ha podido agarrar el inmueble y bueno, y volver a darle vida, ¿no? Porque tal cual como vos decís, no solamente son todos los costos operativos, es la deuda que se acumula en 2020. O sea que muchas veces es deuda impositiva, es deuda laboral, es deuda crediticia de los bancos para poder hacer frente a los gastos corrientes, porque el establecimiento hotelero tiene una gran cantidad de costos fijos que en la pandemia siguieron estando, los impuestos, la luz, que tiene un gran componente fijo de tarifa contratada, bueno, todo el personal, por supuesto, más allá de que estuvo el 223 bis como herramienta, pero estaba la prohibición de despidos, estaba la doble indemnización, por lo cual digamos que hubo varios factores que hicieron que se acumularan deudas y por otro lado no se pudieran hacer los mantenimientos que normalmente necesitan los establecimientos hoteleros. Por lo cual ahora también estamos ante la situación de tener que hacer mucha inversión, hacer frente a inversiones de todo estilo para compensar los 2 años que uno estuvimos cerrados y el otro realmente era imposible hacer inversiones. Así que, bueno, todavía estamos en un proceso de ajuste y adaptación, pero por suerte con perspectivas positivas hacia el futuro. Roberto, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a ir a un breve corte.